Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es un archivo en el mundo de la informática, es decir, de que esta definición me lo suelen preguntar muchas personas, sobre todo los usuarios que no están del todo relacionados con el mundo de la informática o que quieren aprender. Hoy me he encontrado yo con un alumno, en plan, tenía que explicarle cómo crear un archivo usando Java, usando los diferentes APIs, ¿no? Las diferentes operaciones con File, que es una API de Java que te facilita mucho la vida a la hora de crear archivos dentro de la plataforma. Y básicamente en este podcast voy a explicar lo que es el archivo de una computadora, digamos a nivel usuario y sin entrar en demasiados tecnicismos. Un archivo de una computadora, un archivo de computadora, es un recurso del ordenador para registrar datos en un dispositivo de almacenamiento. Típicamente suele ser un disco duro o una memoria SD, también puede ser la nube, ¿no? Cloud, lo que viene siendo Drive, Dropbox, etcétera, todos estos servicios que están en la nube. Digamos de que un archivo de computadora registra todos esos datos y los sube a esos medios de almacenamiento. Así como las palabras se pueden escribir en papel, los datos se pueden escribir dentro de un archivo de una computadora y dentro de los archivos, digamos, existen de diferentes tipos, diseñados para diferentes propósitos y para diferentes programas o software, ¿vale? El contenido de los archivos, la mayoría se organiza en matrices unidimensionales de bytes. Normalmente, este tipo de archivos, existen principalmente dos tipos de archivos y a su vez se dividen en varios tipos, ¿vale? Están los archivos binarios y están los archivos de texto. Los archivos binarios contienen datos almacenados como una serie de bits o de trozos de archivos, trozos de bits, mientras que en los de texto se representan mediante bloques de bits, pero que únicamente representan caracteres, generalmente o UTF-8 o así. Los archivos binarios contienen una secuencia de bits, de bytes o agrupaciones ordenadas en bloques de octetos o de bits, ¿no? Con Y. Estos archivos binarios pueden ser perfectamente archivos de vídeo, archivos de audio, etcétera, ¿no? Los archivos binarios se diferencian de los de texto en eso, en que puede ser cualquier tipo, mientras que los archivos de texto solo pueden tener texto. Cuando hablo de archivos de texto me refiero a archivos de texto que tú puedes abrir con un bloc de notas o con Notepad o con Atom o con archivos de texto que solamente sirven para escribir texto, no sirven ni para formatear caracteres ni para darle formato a las letras, etcétera. Solamente el que utilizaría, digamos, un Notepad o un Notepad++, esos programas que utilizan los desarrolladores para desarrollar diferentes tipos de software. Y dentro de, igual como de los tipos binarios existen, digamos, lo que viene siendo texto, vídeo, programas, etcétera. Dentro de los archivos de texto existen principalmente dos formatos, JSON y XML, que a su vez se dividen en otros tipos de archivos de texto. Los archivos de texto son más restrictivos que los archivos binarios, ya que pueden contener datos, ya que solo pueden tener datos de texto. Es decir, también que los archivos de textos es más raro, más difícil que se te corrompan. Se te pueden corromper, a mí me ha pasado programando, pero es muy raro que te pase. Sobre todo cuando tú trabajas con este tipo de archivos, en la programación tú trabajas con archivos de texto y se te olvida cerrar el flujo cuando estás trabajando con Java. Ahí normalmente es raro que se corrompa el archivo, pero se puede corromper. Como por corromper, se puede corromper perfectamente cuando estamos programando con estos archivos. Es decir, que los sistemas informáticos modernos normalmente puedes poner a estos archivos un nombre. Ese nombre al final tendrá un punto y la extensión, como por ejemplo en WinRAR será .rar, en zip será .zip, en binario los archivos ejecutables serán C, o los archivos en Word será .doc o .docx, el de OpenOffice o LibreOffice es ODT, etcétera, ¿no? Decir de que la mayoría de las computadoras, ¿no? de los sistemas de archivos, ¿no? Lo que viene siendo sistemas informáticos, se dividen estos archivos organizándolos en jerarquías, usando carpetas, directorios. Decir de que las operaciones en estos archivos, esto lo vemos sobre todo cuando programamos en Java o programamos en C#, en el cual se ve porque, digamos, cuando tú creas archivos, cuando tú creas archivos dentro del, también podrías crear perfectamente carpetas, pero estamos hablando de archivos. Cuando tú creas archivos en, una carpeta, para quien no lo sepa, son digamos donde tú guardas el archivo, y es una parte lógica del
del ordenador. Es como dentro de la carpeta música tengo ahí archivos con los diferentes MP3 de las músicas que toque en aquel momento, ¿no? Es decir, de que las carpetas y directorios, las carpetas forma parte más de la lógica, más de, digamos, cómo organizo mi ordenador, ¿no? Por ejemplo, tengo música tipo clásica, tipo moderna, tipo hip hop, etcétera, y dentro de ella tengo diferentes archivos y cada archivo tiene, digamos, una serie de nombres, ¿vale? Hecho esta aclaración, voy a hablar de las diferentes operaciones sobre archivos. Podemos crear un archivo, esto parece evidente, pero cuando estamos programando en Java nos damos cuenta de que la creación de un archivo no se hace de forma automática y si abrimos un archivo sin habernoslo creado dará excepción, dará errores, etcétera. Entonces, una de las operaciones es la creación de ese archivo en caso de que no exista. Otra opción es la apertura del archivo, que puede darnos errores o puede, como por ejemplo que el archivo no existe o que el archivo no tiene permisos para acceder al mismo. Este tipo de errores de los permisos se suele dar sobre todo en Linux, pero también se puede dar perfectamente en Windows porque el cliente no haya dado una ruta donde está restringido lo que viene siendo las operaciones con ese software, o digamos por problemas un poco técnicos, ¿no? Porque ha intentado abrir un archivo dentro de C Windows o cualquier historia de esta rara, ¿no? Y una vez que se pueden crear, apertura de archivo, y otra cosa que se puede hacer es el cierre de un archivo. Esto nos puede parecer bastante raro, pero cuando trabajamos con Java debemos tener cuidado con cerrar el archivo porque, digamos, puede corromperse el fichero perfectamente o puede dar errores muy raros, como que, por ejemplo, mientras que haya una variable leyendo ese archivo, no puede mover nada en la base, en lo que viene siendo el ordenador, y esto nos puede dar bastantes errores. Luego el cierre del archivo indicará que el archivo no está abierto, que no se ha podido escribir la información debido a fallos de hardware, etc. Bien, vamos a ver, he hablado de la creación de archivos, apertura de archivos, cierre de archivos, y ahora queda edición de archivos, es decir, ese archivo se pueda editar, ¿vale? Se puede añadir información, quitar, ya sea a través de un editor de texto, si el archivo es editor de texto, o a través de un programa, si el archivo es binario. Por ejemplo, si el programa es un PDS, ¿no? de Photoshop, pues con el Photoshop puedes añadir más información, quitarle capas, etcétera, ¿no? Decir también de que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con archivos es el respaldo de archivos, es decir, con esos archivos no pueden perderse, porque a lo mejor son cosas importantes, son cosas que a lo mejor son trabajos que hemos tardado horas y horas hacerlo. Luego tenemos que tener un respaldo de esos archivos, ¿no? Decir de que normalmente para los archivos existen tantos sistemas de archivos, que son los típicos, NTFS, FAT, etcétera, y gestores de archivos. Decir de que ahora mismo como gestor de archivos normalmente todo el mundo utiliza el Explorer de Windows, pero vamos, yo estoy utilizando otro distinto ahora mismo, creo que se llama Files, lo podéis encontrar en la tienda de Windows. La verdad es que es bastante cómodo, bastante sencillo, bastante útil. Y nada, voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy. La verdad es que se me apetecía hacer este podcast, la verdad es que es un podcast bastante entretenido. Si queréis podéis seguirme en mis redes sociales, en LinkedIn estoy en /InfoGonzález y en Facebook estoy en /InfoGonzález. Sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima, chao.